Merci Suzanne, gracias. Toca a mí hablar en el orden que hemos decidido democráticamente. En realidad, el libro que acabo de publicar se titula La Europa mestiza, inmigración, ciudadanía y codesarrollo, pero diría que es un tema que interesa a los que quieren estudiar verdaderamente lo que es la globalización, pero no solamente hoy en día, en la época de la crisis, sino que es el fenómeno de la globalización como fenómeno no solamente económico, sino humano, fenómeno que tiene que ver con lo que caracteriza fundamentalmente el sistema económico en el que estamos viviendo, en el que vivimos. O sea, el uso de los seres humanos, o sea, el uso de los seres humanos como mercancía. Lo interesante con el estudio de la inmigración es que yo no tengo la impresión, cuando yo hablo de la crisis hoy en día, descubrir algo nuevo. No tengo la impresión de descubrir algo nuevo, denunciar los mecanismos de desregulación, ver cómo una situación de no derecho se ha puesto en marcha a nivel mundial desde no los tres últimos años de la crisis, sino desde finales de los años 70. Para decirlo de otra manera, la inmigración vive en realidad la situación de la crisis que conocemos hoy en día ¿Tu n'entends pas? Non, il me disait qu'il y avait un problème. Se ha cruzado. ¿Y ahora funciona? ¿Ahora? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Oui, c'est bien. Non, non, tu ne parles pas. Non, tu comprends? ¿No? ¿Se va? Entonces, esa crisis la vive en realidad la inmigración desde finales de los años 70, desde comienzos de los años 80. ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente la crisis hoy a la hora de que los estados, los grandes estados, han elegido, bajo la presión de las multinacionales y de las fuerzas políticas, diríamos, liberales a nivel mundial, han elegido una salida conservadora, una salida, puedo utilizar la palabra, reaccionaria de la crisis. ¿Qué es una salida reaccionaria de la crisis? Es muy sencillo. Es quitar derechos. Destrozar los acervos económicos, sociales, y quitar derechos. Los acervos en cuanto a la jubilación, a las pensiones, destrozar el sistema público, reducir las reglas
en favor de los asalariados en el mercado de trabajo, desregular, ha utilizado la palabra Juan, desregular el sistema social global, desestructurar el vínculo social. Al fin y al cabo es el objetivo central en todos los países, en Grecia, Irlanda, mañana, ahora en España, en Francia, en Alemania, en todos los países. Quitar derechos, desregular el sistema. Esa situación es la en la que se encuentra la inmigración desde finales de los años 70. Porque lo que caracteriza fundamentalmente la inmigración es precisamente la lucha permanente para conseguir estos acervos, para conseguir estos derechos. Y hemos visto, con la globalización, a partir de los años 80, un movimiento extraordinariamente importante de desplazamiento de las poblaciones a nivel mundial. No se puede hoy en día analizar la inmigración como si fuera la de los años 40 o 50, una inmigración de trabajo que, bueno, tenía que ver con, no sé, 10, 15% de la población mundial. Ahora se trata de más de 320 millones en el mundo que están en situación migratoria. Y no se puede entender esas migraciones si no se toma en cuenta las políticas que incentivan en los países de origen los procesos migratorios. Políticas internacionales de las multinacionales, políticas agrícolas, políticas precisamente de medio ambiente, políticas, digamos, de destrucción de medio ambiente, etcétera, que empujan la gente, añadido evidentemente a otros elementos, crecimiento demográfico, pobreza, mirada de la civilización occidental, etcétera, etcétera, todos esos elementos. Pero los elementos fundamentales tienen que ver con el sistema global y con ese proceso de desregulación a nivel mundial que se ha puesto en marcha con la globalización. Y las poblaciones, el desplazamiento de las poblaciones tiene que ver con precisamente eso. La situación en la que se encuentran los asalariados hoy, que consiste en decir no queremos la reducción de lo poco que ganamos, etcétera, no somos los culpables y no vemos porque nosotros que hemos pagado, que hemos hecho, nosotros tenemos que pagar más para esa crisis, mientras que los beneficios nunca han sido tan importantes como hoy en día de los banqueros y de los tiburones que actúan en el sistema financiero. Descubren hoy en día esa situación, pero esa situación es la situación de los inmigrantes desde, lo repito, ahora 30 años. Están en el núcleo duro, en el fuego de la globalización sin reglas. Dicho eso, no significa que defiendo una posición totalmente abstracta que consiste en decir hay que abrir las fronteras, etcétera, etcétera. Pero para entender que una parte importante de la población mundial está desde hace muchísimo tiempo sufriendo los efectos de esa globalización, digamos, que hace que en realidad lo que busca el sistema es un factor de ajuste del mercado, y la inmigración siempre ha sido utilizada estos últimos 30 años como factor de ajuste del mercado. Cuando necesitamos inmigrantes para, digamos, o sea, abrimos las puertas, cuando no los necesitamos, los expulsamos. En Europa hemos adoptado en 2008 una directiva absolutamente extraordinaria, porque lo dice explícitamente. Por primera vez dice explícitamente, cuando necesitamos abrimos, cuando no necesitamos no abrimos y se van en los campos. Textualmente, o sea, está dicho, y además va mucho más allá, porque dice, en Europa queremos la inmigración de los europeos y los otros tenemos que ver, tenemos que poner un filtro, lo que significa una política xenófoba, una política, para no decir nada, racista a nivel, digamos, internacional. Segundo elemento, o sea, eso es importante porque detrás de esa desregularización, esa desregularización ha generado
precisamente porque hay una demanda migratoria importante, lo que podemos llamar multinacionales del tráfico de manos de obra. A nivel global, hay multinacionales que funcionan en América Latina, en Europa, en África, ahora en Asia, como, digamos, proveedores de la fuerza de trabajo ilegal y que utiliza esa fuerza de trabajo ilegal, esa fuerza de trabajo ilegal, digamos, para desarrollarse. Segundo elemento, y comparto lo que ha dicho Juan sobre este tema, para mí en este libro lo apunto varias veces, es un libro que recoge la experiencia de 30 años de trabajo sobre la inmigración. Una cosa absolutamente que cuando la veo así, de manera con distancia, es una cosa increíble, es la extraordinaria, la increíble debilidad de las respuestas de las fuerzas democráticas en los países desarrollados en cuanto a la inmigración, en cuanto, no digo a la solidaridad, porque no se trata de un tema de solidaridad, sino que se trata de un tema de comprensión de lo que significa el Estado de Derecho. Y la gran característica es que la izquierda oficial, que sea los partidos socialdemócratas, algunos partidos comunistas también, pero fundamentalmente los partidos, digamos, integrados en el sistema, han tenido y siguen teniendo una política una concepción totalmente timorada, una concepción totalmente, digamos, débil de lo que debería hacer la defensa de los derechos de los trabajadores, porque ahora evidentemente los asalariados están experimentando, lo repito, lo que los inmigrantes conocen y las mujeres desde hace unos 30 años. Debilidades entonces de la izquierda frente a la destrucción del Estado de Derecho. Tercer tesis, y no voy a desarrollar aquí todos, digamos, los elementos que hay en este libro, lo repito, de 30 años de trabajo, es que en esta situación de crisis, y es un círculo, las primeras víctimas de la crisis, las primeras víctimas de la globalización fueron los inmigrantes, las primeras víctimas a finales de los años 70, lo repito, y el círculo se cierre hoy porque las primeras víctimas de las consecuencias políticas, más allá de los asalariados nacionales de cada país, de esa crisis provocada por la globalización sin reglas, son los inmigrantes, con el auge en todos los países desarrollados del nacionalismo. El nacionalismo populista, del racismo y de la transformación de la inmigración como mercancía política. Evidentemente, al no tener derechos, es muy fácil utilizarlos como mercancía en el debate político y culparlos como responsables de lo que está ocurriendo. Lo hemos desgraciadamente visto hace unos días en Cataluña, con el uso que unos partidos intentaron, digamos, de la inmigración. Me temo que eso se va a desarrollar y que el porvenir va a ser muy duro, no solamente para los que padecen de los efectos sociales de la crisis, pero y sobre todo para los extranjeros en general y los inmigrantes en particular, que lo van a tener muy, muy difícil, porque en esta situación de crisis es evidentemente el sistema organiza la guerra de todos en contra de todos. Voy a contar, para terminar, una historia personal. Diría, este auge del populismo y del racismo funciona como una mercancía. Analizo en este libro cómo eso se puso en marcha en Francia en los años 80 con la subida y con la irrupción, porque era totalmente imprevisible, del Frente Nacional de la extrema derecha, utilizando a los extranjeros y la inmigración para incentivar el odio dentro de la sociedad y para, evidentemente, desviar la responsabilidad frente al sistema. ¿Cuáles son las soluciones? Lo difícil, porque no hay soluciones milagros, hay tres soluciones fundamentales. Primero, en mi opinión, hay que organizar evidentemente estos flujos migratorios, introducir reglas en contra precisamente de esa globalización anárquica y otorgar derechos, que viene con evidentemente el organizar la circulación, política de ciudadanía,
Eso es un tema muy interesante, muy importante, porque no tenemos todos los mismos vínculos ciudadanos en nuestras sociedades y nos falta en Europa una política común en esa materia. Y tercero, y para terminar, evidentemente, una política de ayuda, una política que podemos definir como una política de co-desarrollo, o sea, de co-desarrollo, de co-ayuda con los países de donde provienen estos inmigrantes. Digo para eso porque no más tarde que el viernes, y termino con eso, una amiga mía me llamó diciéndome, mira, me encuentro en situación ilegal. Es una colombiana. Pero yo la conozco desde hace muchísimo tiempo aquí en España. Dice, pero tú, hija de abogados colombianos muy conocidos, ¿cómo te haces para encontrarte en situación ilegal? Sí, me encuentro, he perdido el derecho porque tenía una tarjeta, tenía un permiso, tenía que renovarlo, no pude renovarlo porque mi marido está en Alemania y no quiso mandarme, porque estoy separada de él, no quiso mandarme el pasaporte y evidentemente el plazo de tiempo ha pasado, me han mandado inmediatamente un papel diciéndome que estoy ilegal y tengo que volver a mi país. Está en España desde 4 años, tengo que volver a mi país. Ya no me queda otro remedio ahora que pedir la nacionalidad. Eso es un ejemplo muy interesante de lo que se llama una destrucción objetiva del Estado de Derecho en países y con gobiernos que tienen únicamente esa palabra en la boca. Nosotros representamos los derechos humanos, somos los mejores, tenemos una gran civilización, etc. Y en realidad estamos creando con esa política, evidentemente, la ilegalización. Más o menos hay de todo en este libro y, lo repito, está totalmente en este asunto de la crisis con, desgraciadamente, digamos, 10 o 15 o 20 años de sufrimiento antes de la situación actual. Gracias.